Hola, buen día. Bueno, vamos a iniciar este segundo video que tiene que ver con el tema de fantasía inconsciente y donde, al igual que en la clase anterior, les quiero transmitir algunos conceptos básicos que les permitan a ustedes leer de mejor manera los materiales teóricos a los que puedan acceder y trabajar después en el grupo operativo. Hoy vamos a trabajar algunas ideas fuerza sobre un autor que es Bion. Es un poco la escuela inglesa del psicoanálisis grupal. Y les cuento un poquito quién era Bion. Bion era un psiquiatra inglés al que le encomendaron la tarea de trabajar con grupos de excombatientes para la rehabilitación de estas personas. O sea que de alguna manera lo que le propusieron fue hacer una tarea que era la rehabilitación. Y él un poco este concepto de tarea lo trabaja y después Pillon lo va a retomar. ¿Qué cuestiones básicas importantes detecta Bion en este trabajo con los grupos de combatientes de la guerra? Detecta dos cosas. Por un lado, que hay una relación directa entre la tarea que el grupo cumple y la circulación emocional del grupo. Esto era un poco lo que en las preguntas o en la retroalimentación que hicimos con el grupo de Lagomar aparecía. Es decir, ¿por qué la fantasía inconsciente es un organizador grupal? Porque justamente produce al grupo. Y lo que Bion plantea es que no es posible realizar una tarea sin una circulación emocional. Es decir, que la circulación de las fantasías, la relación de la resonancia fantasmática, la relación de las fantasías inconscientes de las personas dentro del grupo, colaboran con la construcción de la tarea. De todas maneras, también lo habíamos como visto en la clase anterior, que la presencia de los otros, la copresencia, el estar participando en el grupo, influye en que las fantasías inconscientes afloren, se pongan un poco más sobre el terreno. Es decir, que los procesos grupales provocan, evocan la presencia de las emociones en el grupo. Entonces Bion conceptualiza una noción que va a ser clave para Pillon y de alguna manera de su experiencia de análisis con estos grupos. Disculpen que hay alguien cortando leña, pero estas son las condiciones en las que vamos a trabajar en la virtualidad, teniendo que tomar el contexto también como parte del asunto. Entonces, de esta experiencia con los grupos de combatientes, Bion hace un análisis de todos esos procesos, una larga sistematización que la pueden encontrar en un libro lindo que se llama Introducción a las ideas de Bion. Y él un poco clasifica, según cómo funcionan esos grupos, en dos tipos de grupos. Los grupos centrados en la tarea y los grupos de supuesto básico. Yo quiero transmitirles un poquito la conceptualización de los grupos de supuesto básico, intentar articular esto con las nociones de tarea y pretarea que después Pillon va a plantear, y sobre el final vemos un poquito qué sería el grupo de tarea. Lo que Bion plantea es que cuando entre lo emocional y lo racional no se da un adecuado equilibrio, es decir, cuando predominan los fenómenos emocionales y sobre todo de emociones arcaicas y primarias, que ustedes recuerden un poquito algunos conceptos de fantasía inconsciente o fantasías originarias que vimos en la primera clase, cuando hay un predominio de lo emocional arcaico, los grupos empiezan a funcionar con este modelo de grupos de supuesto básico. Y él conceptualiza tres modalidades en las que los grupos de supuesto básico pueden estar funcionando. Tres modos, tres maneras de funcionar el grupo, y un elemento fundamental que hace a las tres modalidades, que ahora las vamos a ver sucintamente cada uno, es que el grupo de supuesto básico o el funcionamiento en supuesto básico de un grupo apunta a evitar la tarea, apunta a evitarla en el sentido de evitar el sufrimiento, evitar el esfuerzo, evitar el trabajo que implica entrar en tarea. Ustedes vayan viendo cómo estos conceptos que Bion los analiza en el campo terapéutico del trabajo con excombatientes para la rehabilitación de ese
trauma posguerra, los va tomando Billon y nosotros los podemos un poco utilizar para el análisis de los grupos de aprendizaje, de los grupos en la comunidad o diferentes grupos con los que trabajemos. Entonces, elemento clave o elemento central del grupo de supuesto básico o del funcionamiento de supuesto básico es que toda la energía del grupo, toda la actitud del grupo está puesta al servicio de evitar el esfuerzo que la tarea supone. Esfuerzos que nosotros podemos trabajarlos y relacionarlos con todas las contradicciones grupales, es decir, cómo de alguna manera entrar en tarea y aprender supone trabajar entre lo viejo y lo nuevo, hacer lugar para lo nuevo, trabajar en la contradicción de proyecto-resistencia, trabajar en el proyecto de lo individual y lo grupal, es decir, la tarea supone un esfuerzo y una capacidad de trabajo del grupo que cuando se está funcionando en su puesto básico se intenta evitar. Eso es como lo fundamental que les quiero transmitir del funcionamiento de los grupos en su puesto básico. Y Bion hace una clasificación en 3 modalidades. Grupo de supuesto básico de dependencia, grupo de supuesto básico de ataque y fuga y grupo de supuesto básico de apareamiento. A medida que yo se los vaya describiendo y contando un poquito cómo son estos funcionamientos, ustedes van a ver que los van a poder relacionar con lo que conversamos sobre fantasías inconscientes originarias en el pasado video. Estos grupos de supuesto básico, estos funcionamientos, el de dependencia, el de ataque y fuga y el de apareamiento, es importante que ustedes tengan presente que construyen un relato. Es decir, que hay algo de ese funcionamiento que nosotros lo podemos escuchar, decodificar en el argumento del grupo, en el argumento de una sesión, en el argumento del proceso de 2 o 3 sesiones o en el argumento del proceso de todo el año. Volvemos entonces, recapitulemos el funcionamiento de los grupos en su puesto básico, concepto que Bion rastrea en los grupos terapéuticos con los que trabaja en la Inglaterra de posguerra, son formas o momentos de la resistencia. O sea, son formas en que los grupos evitan entrar en tarea y por lo tanto se colocan en resistencia frente a la misma. Vamos entonces uno por uno en una breve caracterización. Les vuelvo a decir, esta modalidad es difícil para transmitir ejemplos, para transmitir conceptos y para trabajar el feedback, así que esto es un esquema para que ustedes puedan leer en el libro de introducción a las ideas de Bion o en algunas fichas que la escuela les proporciona. Entonces vamos a recorrer dependencia, ataque y fuga y apareamiento como estas modalidades resistenciales que los grupos pueden tomar. Cuando hablamos de que el grupo está funcionando en el supuesto básico de dependencia, nos referimos a que el grupo empieza a construir una creencia colectiva, empieza a construir un relato de que hay alguien que tiene mayores capacidades, mayores posibilidades, que está mejor equipado, que tiene algún grado de mejores condiciones para desarrollar la tarea y que el grupo de alguna manera está en una condición de dependencia, está un poco colocado en aquella posición del bebé. La dependencia está basada fundamentalmente en aquella escena, fantasía inconsciente originaria de la vida intrauterina. Entonces, de alguna manera el grupo empieza a funcionar de manera tal que no se apropia de sus capacidades, sino que deposita en un tercero esa capacidad de resolver. Muchas veces esto aparece colocado en el docente, aparece colocado en el coordinador o la coordinadora o en el equipo. Es decir, es un modo de funcionamiento, recapitulemos, donde se evita el esfuerzo que supone la tarea y donde el grupo deposita la capacidad de avanzar, la capacidad de aprender, la capacidad de producir en un ser relativamente superior. La posibilidad de satisfacer sus necesidades, sus deseos, la necesidad, por ejemplo, de aprender, avanzar, centrarse en la tarea, esa capacidad no está colocada en el grupo no la asume como propia, sino que la coloca en otro lugar. Alguien que da seguridad, alguien que da potencia, alguien que da protección. Piensen un poco en todos estos
todas estas emociones que muchas veces circulan en los grupos, bueno, nos está hablando de un funcionamiento en clave de dependencia. Si volvemos a tratar de relacionarlo con lo que vimos en el video anterior, estaríamos en la escena primaria originaria de la vida, en la fantasía originaria de la vida intrauterina. Si lo pensamos en clave de imago, estaríamos en la imago del padre o la madre buena, es decir, estaríamos frente a una serie de conceptos que nos permiten ver que el grupo está funcionando de alguna manera como bebé, como niño frente a la tarea. Por ahí sería como lo fundamental del supuesto básico de dependencia. Pasemos entonces a conceptualizar brevemente cuando el grupo funciona en el supuesto básico de ataque y fuga. ¿Cuál es el relato que el grupo conforma acá para evitar la tarea? El relato es que hay un enemigo, que hay alguien que lo ataca, que hay alguien que de alguna manera está produciendo un perjuicio para el grupo, y en función de esa fantasía el grupo se organiza para atacar ese fenómeno, para defenderse, para huir de ese fenómeno. Muchas veces este supuesto básico nosotros podemos verlo claramente frente a la tarea, es decir, el grupo empieza a percibir o el teórico o el docente como alguien que de alguna manera viene a romper una armonía, viene a atacar, tiene conceptos que no son propios, conceptos que no son claros, y el grupo se organiza de una manera defensiva frente a esa novedad, frente a eso que va a entrar al grupo. Es decir, que toda su energía no está al servicio de la tarea, sino que está al servicio de la resistencia y en función de organizarse para defenderse. Esto claramente construye los obstáculos epistemofílicos, es decir, ¿se acuerdan que nosotros frente a un concepto nuevo tenemos siempre las dificultades que devienen de la complejidad del concepto? Son los obstáculos epistemológicos, y los que provienen de la relación que establecemos con lo nuevo, que son los obstáculos epistemofílicos. Entonces, en este supuesto de ataque y fuga, resumiendo, el grupo se organiza contra algo que lo vive como que lo ataca. A veces es, como les decía el teórico, la reelaboración, la evaluación, es decir, son instancias que pueden provocar que el grupo se organice de una manera defensiva y no de una manera propositiva frente a la tarea. Bien, y por último, supuesto básico de apareamiento. También lo podemos relacionar con algunos conceptos que ya vimos, fantasía originaria de la relación entre los padres. De la misma manera que en el supuesto básico de dependencia, el grupo se coloca en una situación de dependencia, una situación infantil, pero en lugar de ser frente a una persona, es frente a una idea futura. Es decir, se trata del grupo organizado en una clave de postergación, es decir, algo va a suceder en algún momento que nos va a permitir producir, algo va a suceder en algún momento que nos va a permitir avanzar y aprender. Entonces, de alguna manera, esta fantasía o esta forma de funcionamiento alude a la idea de la llegada de un Mesías, de la posibilidad de un apareamiento entre distintos integrantes del grupo, de la institución, de la organización, que de alguna manera nos permitan producir, nos permitan avanzar. Es decir, es una variedad o una variante de la dependencia. Pero acá, en lugar de estar colocado la potencia en el aquí y ahora, un integrante, el equipo, la coordinación, lo que fuera, la dependencia está colocada más a futuro, en que algo vendrá que nos permitirá producir, algo vendrá que nos permitirá aprender. Pero nuevamente, y recapitulando los tres formatos del grupo funcionando en su puesto básico, en los tres lo que hay es una resistencia a la tarea, es un colocarse en la resistencia. En este último caso hay una clave de postergación. Importante para ir cerrando este video es comentarles. Volvemos un poquito a Bion. Él decía los grupos funcionan como grupo de tarea o como grupo de supuesto básico. El grupo de tarea, el relato que construye es esto estamos aludiendo a cómo conceptualizó Bion aquellos grupos de excombatientes, grupos de tarea y grupos de supuesto básico. Él decía entonces que el grupo de tarea es el grupo
que construye un relato donde reconoce sus propias necesidades y donde reconoce sus propias potencialidades y también sus déficits, y por lo tanto se pone en tarea para poder avanzar en esta construcción, es decir, para satisfacer sus necesidades y para resolver sus limitaciones. Esto supone que el grupo articula o coordina o amalgama bien los aspectos racionales y los emocionales, porque decíamos al inicio del video que es imposible que el grupo produzca en clave de tarea si no hay una buena circulación emocional. Entonces, el grupo de tarea, el grupo en tarea, así lo toma después Pillon más adelante, es el grupo que puede reconocer sus necesidades, planificar un trabajo para satisfacer esas necesidades y articular bien lo emocional y lo racional. Sintetizando, una cosa importante que me parece dejarles como al final, es que estas dos modalidades Pillon las conceptualiza como alternancia en el grupo. Es decir, Pillon va a hablar de momentos de tarea y momentos de pretarea. Es decir, que en el grupo estos dos funcionamientos, grupo de tarea y grupo de supuesto básico, van a ir produciendo una dinámica, se van a alternar como momentos de funcionamiento grupal. Esto es lo más importante que me parece dejarles claro. Poder detectar para ustedes como futuros operadores en psicología social, poder detectar cuando el grupo está funcionando en una perspectiva de supuesto básico, supone poder pensar una intervención que ayude al grupo a moverse de la pretarea a la tarea. Entonces, les recomiendo leer este libro, buscar algún capítulo de Introducción a las ideas de Bion. Supongo que en la plataforma van a subir algunos materiales. Y por supuesto que estoy disponible para trabajar con ustedes unos 15 o 20 minutos en el día previo a la reunión para que podamos trabajar algunas dudas, preguntas y reflexiones. Les mando un abrazo grande. Nos vemos pronto.